Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentablemente, este espacio en el cual podemos indagar, interiorizarnos y también profundizar en temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, con las gobernanzas, con el impacto social positivo, así incluso muchas veces con el arte y la investigación. En este caso tenemos un invitado que nos ha dado un periodo de su ventanita aquí en Santiago para poder conversar con nosotros. Se trata de Marcelo Lepe, asesor del ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente de SCAR e investigador del núcleo Milenio Evotem. Marcelo ha estado muy relacionado con las investigaciones en Antártica. De hecho, SCAR, por sus siglas en inglés, es la Conferencia Abierta del Comité Científico de Investigación Antártica y tiene una cantidad de información que vamos a tratar de resumir y comprimir en estos minutos que vamos a estar junto a ustedes. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Carolina, un placer siempre y bueno, conversar de Antártica es una pasión, así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Eso es lo otro también, poder aterrizarlo. A ver, Marcelo, partamos con un evento histórico, un hito que ocurrió en nuestro país hace tan solo unas semanas, entre el 19 y el 23 de agosto, en la Araucanía se reunieron más de 1.500 asistentes representando a casi 60 países, todo en función de estudios de la Antártica. Cuéntanos un poquitito, tú estuviste no solamente presente, sino a cargo de lo que fue esta reunión de investigadores que podría verse como un temazo súper elevado, lleno de cuadernos, papers y demás, pero que tenía un concepto humano y un elemento humano muy potente. Sí, bueno, yo diría que era como decía Peter Veneno, la cabeza del iceberg. Bueno, hay un tremendo equipo detrás, estaban muchas universidades, principalmente la Universidad de la Frontera, la Católica de Temuco, pero todas las universidades que son parte del Programa Nacional de Ciencia Antártica, como núcleo central el INACH, que es obviamente la institución nacional que está dedicada a la ciencia antártica. Y bueno, fue un tremendo evento, una gran sorpresa y una tremenda apuesta, porque cuando hicimos esta postulación hace 4 años atrás no nos imaginábamos que nos iba a corresponder organizar la mayor reunión científica de la historia. Nosotros aspirábamos a que fuera la más grande, con 750 personas. Oakland tenía el récord, pero esta, la 11ª versión, que se hace cada 2 años, ha sido la más grande de la historia y casi duplica la de Oakland. Entonces dejamos la vara bastante alta, también la gente muy contenta. Fue la oportunidad, después de 6 años de reuniones virtuales, de que se vieran cara a cara. Había muchos estudiantes de doctorado, por ejemplo, que no conocían a sus tutores. Esto uno lo cuenta así como una tremenda historia, pero la verdad es que casi todo se hizo en virtualidad. Los desarrollos de tesis en virtualidad, la presentación de tesis en virtualidad, fue muy emocionante. Yo mismo tuve la oportunidad de encontrarme con mi primera y mi última estudiante, entonces es una cosa increíble. Marcelo, y ahí uno podría pensar que el trabajo científico muchas veces es bien aislado, es más bien o en laboratorio o en terreno, pero que no necesariamente se necesita esa conexión humana. ¿Cómo es esa parte de la ciencia? Mira, es una parte bien bonita porque la verdad yo he tenido grandes discusiones con colegas que son muy buenos comunicadores. Yo me siento un comunicador también de la ciencia, pero no critico a la gente que no tiene habilidades comunicacionales cuando son líderes en sus disciplinas científicas. Tengo un colega que tiene diagnosticado un alto grado de autismo, pero es brillante y su aporte a la ciencia va a quedar probablemente en los anaqueles para siempre. Es que hoy día tenemos especialistas que son capaces de transducir esos contenidos a un lenguaje que la gente pueda entender y entender el valor de la ciencia que se está haciendo. Pero el face to face, en reuniones como esta, tenga uno algún tipo de disfuncionalidad, digamos, en la comunicación, es fundamental. Todos los jóvenes que quieran alguna vez conocer a sus referentes van a tener la oportunidad de hacerlo en una reunión como esta. Y no ocurrió en la virtualidad, no ocurrió en estas charlas virtuales en donde aparecían 1.500 personas conectadas a las 3 de la mañana y a veces estaban despiertos 300. No sé. Sí, claro. Entonces, esto fue por primera vez, después de mucho tiempo, también una esperanza de que el tema antártico está vivo entre los jóvenes, lo ven como un camino, fundamentalmente para Chile y para Latinoamérica. Hay que ver los números. En los números Chile
Brasil y Estados Unidos son los líderes hoy día entre los asistentes. Probablemente Argentina lo hubiera sido si no estuviera atravesando la situación económica que está viviendo, pero tenemos un grupo de jóvenes en Latinoamérica muy interesados en el tema antártico con investigaciones de primer nivel. Y ahí, Marcelo, vamos a estar hablando también de las repercusiones, porque aunque no lo crean, hay relaciones bien increíbles, si ustedes quieren, respecto de, por ejemplo, los fríos, las lluvias, los vientos que tuvimos durante este invierno, que hemos tenido durante este invierno ya cambiando a primavera, y lo que ocurre en la Antártica. Pero antes de eso quisiera desmitificar un poquitito, o tal vez aplacar una polémica que ha habido respecto del año 2048 y el Tratado Antártico. No todo el mundo tiene por qué saber de qué se trata el tratado y qué es lo que implica. Y tampoco el hecho de que hay quienes han estado mencionando que el año 2048 sería el fin de este tratado y lo que repercutiría para nuestro país y el mundo. Sí, bueno, esta gran catedral de vidrio que tenemos, que es el Tratado Antártico, y que probablemente sea el ejemplo de diplomacia científica, diplomacia en el senso estricto, digamos, quizás el ejemplo más grande de la historia, porque se protegió un continente completo hace 65 años y ha seguido vigente y se maneja en función de consenso, es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo para tomar decisiones en torno al continente antártico. Y se puso una frase en donde los chilenos tuvieron mucho que ver. Se dedica un continente completo a la paz y a la ciencia, o sea, la paz, actividades de paz desmilitarizadas, se prohíben los ensayos nucleares, es muy vanguardista el Tratado Antártico y se ha mantenido vivo porque año a año hay más países que quieren entrar, lo que significa que se mantiene robusto. Efectivamente, el Tratado Antártico no tiene una caducidad, no es como un yogur, digamos, que dice termina el 2048, preparémonos para cuchararlo entero. No, el 2048 lo único que se revisa es el Tratado de Prospección y Exploración Minera. Y eso, mi pálpito es que no existen hoy día bollos en el horno, digamos, para cambiarlo. O sea, yo creo que va a haber una moratoria de la explotación minera antártica. Yo sé que estamos viviendo algo que para los letrados, no sé, Garrett Hardin dijo hace mucho tiempo, la tragedia de los comunes. Es muy difícil preservar lugares prístinos en donde hayan recursos que sean ambicionados por el resto de la humanidad. Pero yo creo también que lo multilateral, o sea, el ponerse de acuerdo muchos países ayuda a proteger esto. Y hasta ahora ha pasado la Guerra Fría, han pasado varios conflictos y el Tratado Antártico se ha mantenido en Colombia. Yo soy un esperanzado en el Tratado Antártico y en lo mejor de la humanidad, digamos, dentro de ese contexto. Es que te iba a decir, creo que es un gran ejemplo de lo que podemos hacer cuando hay realmente un foco común y un interés común en poder seguir adelante con eso. Y hablando de ser vanguardistas, estaba leyendo durante el fin de semana una nota que salió respecto de un bus eléctrico que va a estar recorriendo la Antártica y que entiendo que ya tuvo una fase de prueba el verano pasado. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito también de esto? Porque además tiene factura nacional, que es un hito importante. Bueno, hay varias iniciativas. Yo diría que esta es una de las más, digamos, publicitadas en el último tiempo. Perdón, Marcelo, ahí que te interrumpa, pero ¿por qué no nos cuentas un poco cómo es vivir? Tal vez para mucha gente ir a la Antártica es vivir con parca, con guantes de sí o sí y que se ve blanco, pero no todos tienen claro que es el territorio más seco del mundo también. Sí. Bueno, los dry valley, que son los desiertos secos al interior de la Antártica, también son los desiertos más longevos del mundo. El continente completo es el más árido del mundo, es donde precipita menos agua líquida y agua sólida también. La acumulación de nieve ocurre porque obviamente hay muy bajas temperaturas. Pero hay un dato que la gente no sabe, por ejemplo, el desierto de Atacama y los dry valley en la Antártica son los dos desiertos más longevos del mundo y están continuamente secos desde hace 23 millones de años. Y resulta que no es casualidad, no es que a alguien se le ocurrió, ya creemos los dos desiertos más secos del mundo hace 23 millones de años. Hace 23 millones de años ocurre la separación final de Sudamérica con la Antártica y se forma una tremenda corriente marina alrededor de la Antártica, la circumpolar. Y el mundo se enfría. Y cuando se enfría el mundo se forman estos dos desiertos. Así que las causas que originan estos dos desiertos, como te decía, los más secos del mundo son las mismas y tienen que ver con Antártica. ¿Sabes qué? Que la primera pregunta que me surge, no queriendo dejar de lado el hecho de que tenemos este bus eléctrico, tal vez otros de los hitos que tú nos vas a contar, que nuestro país está justamente entre medio, es la franja de tierra que existe entre estos dos desiertos más áridos del mundo. ¿Qué implica eso y cómo se determina lo que ocurre en estos dos extremos, si tú quieres, respecto de lo que pasa en la mitad?
Sí, mi hija me decía, de 10 años me decía, es como extender una regla. Entonces, le dije, claro, Chile es el segundo país más largo del mundo, no somos el país más largo del mundo, eso para desmitificar algo. Porque Brasil en orientación noroeste-sureste es más largo, pero Chile es orientación norte-sur y por lo tanto pasa más paralelos. Y resulta que lo que sabemos hoy día es que las variaciones de temperatura en el planeta, de humedad y obviamente la distribución del clima, de los climas del mundo ocurre latitudinalmente. Eso también implica de que el cambio climático afecta diferencialmente el planeta. No es como meter el planeta completo en microondas y se caliente toda la misma temperatura. No, se calientan más fuertemente en los polos y ahí va bajando su intensidad hacia las zonas ecuatoriales. Y eso es lo bonito que tiene Chile. Chile tiene un tremendo termómetro para medir, y en realidad, los gradientes de temperatura a lo largo de la cordillera de los Andes y también a lo largo de las zonas costeras. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, integrar esa información. Antártica, 2.100 kilómetros de mediciones en tiempo real. En los últimos 5 años se ha implementado y desplegado estos sensores, justamente después de los aluviones del 2015. Tú lo mencionaste ahora al principio. Los aluviones del 2015 tuvieron una génesis antártica, ¿te acuerdas? En el desierto de Atacama. El 2021 volvieron a ocurrir, Cajón del Maipo. Todavía está la postal esta de Pangal poniendo sacos de arena. Sí. Pero hubo una alerta temprana del ONEMI. Y esa alerta temprana hoy día Senapred. Esa alerta temprana se dio porque los científicos antárticos alertaron que las condiciones del 2015 se estaban repitiendo el 2021. Y ahora recientemente, Brasil, todo el sur de Brasil inundado. Río Grande do Sul, ocurrió justamente también de nuevo por este calentamiento súbito en la estratosfera antártica y que produce el desplazamiento de los ríos atmosféricos. En el 2015 no teníamos idea de ese concepto y se empezó a manejar y hoy día es casi el pan de cada día escuchar de los ríos atmosféricos. Y ahora, además, justamente como tú bien decías, los meteorólogos hablan mucho de estos ríos atmosféricos y conceptos que parecían muy, muy ajenos para nosotros, pero estos vientos tan potentes que llevaron a que Santiago y la región metropolitana y también hacia el sur se quedaran sin fuentes de electricidad, que no se pudo pronosticar lo fuerte que iban a ser, etcétera, ¿tiene su génesis también en la Antártica? Hay parte importante de estos fenómenos que tienen que ver con la Antártica, pero hay que decirlo también, todavía la ciencia no nos da abasto para responder a todas estas preguntas. Hay un tremendo trabajo que está haciendo, por ejemplo, CR2 acá en Santiago y que tiene ramales en varias partes de Chile. Pero si conectamos el fenómeno antártico, lo que nos dicen las estadísticas y lo que dice el reporte que se entregó al IPCC el año pasado es que efectivamente el vórtice antártico y todos los sistemas climáticos antárticos se están acoplando con los tropicales. Y eso implica que en alguna medida lo tropical influye sobre lo antártico y lo antártico influye sobre lo tropical. Pero además tenemos 2 celdas atmosféricas gigantes sobre Chile que el acoplamiento ocurre más o menos en la zona central de Chile, por lo tanto tenemos que estar siempre atentos a lo que ocurre en la Antártica. Cuando hablamos de celdas, ¿de qué estamos? Tratemos de ponerlo así, tal cual como tú nos hablaste del yogur, que no se vence, más o menos en función de lo que son las celdas también. Hay que imaginarse como una torta tridimensional donde, por ejemplo, las capas inferiores serían la superficie de la corteza terrestre y hacia arriba todo el resto de las capas hasta donde está la crema, diríamos, está la estratosfera. Si uno corta esa torta y ve que hay un movimiento cíclico entre las zonas del sur y las zonas tropicales, te vas a dar cuenta de que hay una interacción atmosférica entre lo que está más al centro de la torta, que sería el polo, y la periferia de la torta, que serían las zonas tropicales. Es un poco complejo imaginárselo, a lo mejor después pueden consultar también la enciclopedia antártica que está en la página del INACH, que la pueden descargar gratuitamente en PDF. Ahí está también el libro de Santander, que recientemente también discute este tema. Pero es un tema que ha surgido y se nos ha puesto sobre la mesa en los últimos 20 años. Antes de eso, Antártica era la Antártica de Cousteau. Estábamos mirando a los pingüinos y los admirábamos por ser prístinos y vivir en lugares remotos. Hoy día, Antártica Conectada influye sobre la vida nuestra cada día. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Justamente teniendo internet también y conexión en la Antártica hace no tanto tiempo. Pero a ver, Marcelo, me gustaría poder explicar un poquitito cómo es, por ejemplo, la vida en la Antártica. Uno se imaginaría que, de nuevo, es en función de trasladarse de un container al otro, caminando casi de memoria de un lugar. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive un día? Bueno, primero que hay que explicar es que más del 90% de los esfuerzos nacionales ocurren en verano, porque en invierno, por supuesto, hay mucha nieve, hay muy baja temperatura, vientos huracanados, el continente más ventoso del planeta, el continente más alto.
hay muchas cosas que no se pueden hacer cómodamente, digamos, en invierno. Se puede, pero no muy cómodamente. Por lo tanto, tenemos un gran movimiento de investigadores en el verano. Y ese movimiento de investigadores y logísticos ocurre principalmente hacia la periferia de la Antártica y a la península antártica. Cuando hablamos de la Antártica, estamos hablando de un continente de 13 millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la próxima vez que vean a alguien decir en la tele, fui a la base antártica. ¿La base antártica? ¿Cuál? Solamente Chile tiene 13, permanentes 4. ¿A cuál de las bases antárticas visitó? Porque están distribuidas en un amplio 13 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme. 2.100 kilómetros solamente desde Glaciar Unión hasta el norte de la península antártica. Por lo tanto, es bien difícil imaginar cuán grande es. También es jocoso cuando dice, no, esto pronto vamos a tener que tomar ocupación de este lugar. Son 13 millones de kilómetros cuadrados. El territorio antártico chileno es parte importante de esa torta. Es como si imaginamos comernos un cuarto de la pizza, digamos, y tenemos un apetito enorme. ¿Y hay la interacción con las otras bases, con las otras nacionalidades? Mucho. A diario, radialmente, en invierno, principalmente hay desplazamiento entre las bases. Pero ocurre algo que es espectacular. Tú estás preguntando sobre la vida en la Antártica. La vida hoy día en la Antártica es solidaridad. Se caen las barreras nacionales, los campamentos que están cerca interactúan, porque ver otro ser humano y compartir lo que te ocurre, la experiencia en la Antártica, yo diría lo más notable es que se te reduzca toda tu percepción del mundo a lo más básico. Al tercer día ya se te olvidó que tenías que mantenerte peinado. Al quinto día que había que poner la alarma para despertar. En verano amanece a las 3 de la mañana. Sí. Y oscurece a las 11 de la noche. Entonces, ratito, sí. Y es penumbra, no es noche. Entonces, primero autodisciplinarse para oscurecer el interior de tu carpa o ponerte las antiparras para no ver. Muchas veces respirar a través de un agujero del saco de dormir, menos 35. Despertar con la carpa llena de cristales de hielo que se forman por tu respiración nomás en la noche. Encontrar las tazas o un vaso con agua congelado, que no hay que llevar vidrio porque el vidrio no aguanta la dilatación térmica del hielo. Un montón de detalles. Y que no se te puede olvidar ni una abrelata, porque no hay una tienda a la vuelta de la esquina para ir a comprarlo. Hay muchos detalles en la Antártica que toman dimensiones épicas. Yo siempre cuento una historia que es horrible, pero la cuento porque me pasó. Uh-huh. Una de las cosas que no se cuenta o no viene en los manuales es que cuando uno va a campamento, mi experiencia fundamentalmente fue en campamento, soy paleontólogo, teníamos que ir al fenómeno, el fenómeno no iba a venir a nosotros. Y con esto de caminar largas distancias, generalmente entre 9 y 15 kilómetros diarios, uno respira, pero la temperatura corporal es una y el exterior está generalmente bajo cero. Las tapaduras de los dientes se sueltan con el cambio de temperatura. Entonces, no es raro que se te caigan las tapaduras. Por eso yo siempre recomiendo a la gente que va a ir a la Antártica por primera vez o por segunda vez que revise toda su batería dental. Entonces, a mí se me cayó una tapadura, se me infectó y pedimos auxilio al rompehielo. El rompehielo recién andaba a 500 millas, iba a llegar en varios días más y yo no aguanté. Una noche que no pude dormir. Así que tomé la decisión de extraerme la pieza. No es recomendable para nada, ¿cierto? Claro. No hay que hacerlo, pero... Pero y además, ¿qué capacidad de especialistas tienes en la Antártica? Médicas, digamos. Todo es limitado. Acabamos de pasar el COVID y resulta que en toda la península antártica habían 2 ventiladores mecánicos. Uh-huh. Entonces, si había una crisis de COVID como la hubo, digamos, tuvimos que actuar rápidamente y evacuar. Uh-huh. Afortunadamente no tuvimos ningún tipo de problemas mayores. Pero sí, son decisiones. Mover una cantidad importante de gente implica recursos, implica, por supuesto, el que uno está dependiendo siempre de la buena voluntad del clima. El clima define cuando... Uno siempre sabe, hay una frase, uno siempre sabe cuándo entra a la Antártica, pero nunca cuándo sale. Es muy cierto eso. Y es más, incluso cuesta para cuando entras, porque conozco mucha gente que ha quedado varada tratando de llegar en los vuelos que se tienen que seguir posponiendo porque las condiciones climáticas no lo permiten. Y en ese sentido, Marcelo, entendiendo que todo es más
potente, si tú quieres, en la Antártica. Todo tiene otra relevancia respecto de lo que ocurre. Entiendo que hay cierta relación, o que la ciencia ha permitido entregar cierta relación respecto de, por ejemplo, los vientos de la Antártica, que hemos estado explicando que bien básico, tienen como una muralla que los contiene respecto de las temperaturas. Como hemos visto alzas de hasta 50 grados de diferencia durante incluso el invierno, estos murallones se debilitan y es así como salen estos vientos y llegan a continente. No solamente los vientos, sino que también la gravedad de los incendios. Lo conversábamos hace un tiempo cuando te pedimos esta entrevista. Obviamente no es que la chispa venga desde la Antártica, ¿verdad? Hay un factor humano muy potente, pero sí la gravedad y la intensidad de estos. Bueno, efectivamente hay una correlación entre la disponibilidad de humedad, cuán secos han sido algunos veranos en el último tiempo, y algunos inviernos también, y el agujero de la capa de ozono. Obviamente muy complejo de explicar por radio, pero existe una correlación que fue portada de la revista Nature. La revista Nature es, yo diría, el ícono más grande de la investigación científica mundial, y ahí se mostró una correlación que decía que los incendios de la zona central de Chile, llevamos ya 8 años continuos de mega incendios en la zona central, y en Queensland, en Australia, están estrechamente relacionados. Y están estrechamente relacionados con dinámicas del agujero de la capa de ozono. Por lo tanto, yo diría que hay algunas consecuencias que son evidentes. Por ejemplo, la merma en la pesca en el mar de Chile. El transporte de nutrientes de la corriente de Humboldt, la temperatura, el oxígeno, depende también de su interacción con la circumpolar antártica. Por lo tanto, uno de los pilares económicos de Chile depende de qué es lo que ocurre en el océano. Es increíble la correlación, y lo habíamos conversado también. Se nos empieza a acabar el tiempo y me encantaría dejar ese tema, de hecho, en particular para una futura entrevista. Cuando tengas la posibilidad, nos encantaría volver a tenerte en el podcast Sustentablemente. Pero Marcelo, me gustaría hablar un poquitito del futuro, de lo que viene. Y en este caso, el liderazgo por parte de Chile, como lo fue en esta conferencia en el SCAR que se vivió en nuestro país. Está la conferencia, como partíamos esta conversación, la más grande que ha habido de forma abierta dentro del Comité Científico de Investigación de la Antártica. Pero ¿qué pasa con el año 2032 al 2033? ¿Qué viene para adelante? Bueno, se ha logrado un acuerdo ya mundial entre los grupos que estudian el Ártico, que principalmente el ICS, el International Science Committee, que se ha puesto de acuerdo con SCAR, con el Comité Mundial de Ciencia Antártica, para que el año 2032-33 sea año polar internacional. Se ha adelantado un poco en virtud de lo que está ocurriendo en la Antártica, y porque, por ejemplo, los últimos 3 años, la guinda de la torta, digamos, fue que en los últimos 3 años el hielo marino antártico ha disminuido 3 millones de kilómetros cuadrados. Y esto es récord. ¿Eso es un porcentaje de cuánto? Como para hacerse una idea, para tener una perspectiva. El continente completo mide 13 millones de kilómetros cuadrados y crece en los inviernos, gracias al hielo marino, a casi 20 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, en vez de crecer 20, creció 17, incluso 16 en el último año. Y eso es una cosa, a 16, digamos, esos 3 millones de kilómetros cuadrados menos implican de que el alga que crece bajo el hielo marino no va a alimentar al krill, y por lo tanto vamos probablemente a experimentar en este año y los sucesivos una merma en los stocks de krill, la biomasa más importante del mundo, que además captura CO2 atmosférico, ayudándonos a compensar la embarradita que nos estamos mandando en el resto del planeta, digamos, con todos los gases invernaderos, pero principalmente CO2. La microalga que come el krill captura CO2 de la atmósfera, y el krill se encarga de mandarlo hasta el fondo del mar. Con las fecas, ¿verdad? Sí, lo que hemos hablado también. O sea que, de verdad, y además que entiendo que esta captura de CO2 es la más importante, ¿verdad? Tiene mayor potencia que un bosque, por ejemplo. Claro, literalmente siendo uno el quinto mar más pequeño del mundo, digamos, o el menos grande, digamos, captura 2/3 del carbono antropogénico, 2/3. Por lo tanto, esa actividad fotosintética es tremenda, y es por esa razón, se explica por esa razón que el krill es la biomasa en un solo organismo más grande del mundo. Qué increíble, y cómo además podemos llegar de distintos hitos y de distintos estudios a ver cómo nos afecta en el diario vivir a todos nosotros, quienes
seguíamos viendo, como tú bien dices antes de tal vez esta conversación, a la Antártica como este lugar prístino, fantástico, donde había un par de investigadores, donde llegaba solo la ciencia y un par de pingüinos se daban vueltas. Y documentalistas. Y documentalistas también. Bueno, qué bueno, gracias a ellos que podemos, quienes no hemos estado ahí, conocerla. Marcelo, te quiero agradecer, no sabes cuánto, esta conversación, dejarte desde ya invitado dentro de tu apretada agenda para que volvamos a juntarnos y tal vez hablar más en profundidad respecto de el krill, la captura de CO2 y cómo se vienen dando también durante el verano las distintas temperaturas y a ver cuánto crece durante o la proyección que se hace para el próximo invierno este hielo también antártico. Agradecerte muchísimo. No, Carolina, encantado siempre y disponible para atender a vuestro requerimiento. Maravilloso, maravilloso. Marcelo Leiva estuvo con nosotros conversando en este episodio de Sustentablemente. Dejamos hecha la invitación para que nos acompañen cada semana, cada miércoles, con un nuevo episodio disponible siempre en radiopauta.cl y en Spotify. Que estén muy bien. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.